vamos a ver en diferentes etapas. O sea, vamos a ir avanzando en la fisiología respiratoria desde la ventilación, ¿no? Desde la ventilación mecánica de la respiración que vamos a ver hoy día. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver cómo ingresa el aire hasta nuestros pulmones, ¿ya? Entonces la fisiología respiratoria, ¿sí? La primera prioridad, el primer fundamento es distribuir el aire hacia todo el organismo. Y segundo, intercambiar el oxígeno que está en el aire, ¿no? Porque este aire que estamos respirando contiene oxígeno, nosotros no respiramos oxígeno puro, ¿no? El oxígeno puro es altamente inflamable y es altamente tóxico, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que este aire que ingrese a nuestros pulmones intercambie su porcentaje de oxígeno que tiene, 21%, ¿no? Con el CO2 que nosotros producimos, ¿no? En nuestro metabolismo interno. Estas células, al respirar, producen CO2 y ese CO2 como desecho tiene que ser eliminado. Entonces, en este momento, ese aire que está ingresando a este ambiente está siendo respirado por ustedes, ¿no? En una forma involuntaria, ahora ya voluntaria porque ya le estoy hablando, ¿no? Entonces va ingresando a ustedes y después exhalan ustedes CO2, ¿no? Entonces este ambiente poco a poco se va llenando de CO2, ¿sí? Entonces ya saben por qué se va a ir durmiendo poco a poco. Y nuestra vía respiratoria, en sí, nuestra vía respiratoria, tiene como función que ese aire que está ingresando sea filtrado, porque este aire que ingresa no es limpio, ¿no? Tiene muchas partículas, ¿sí? Muchas partículas. Y es ahí, por ejemplo, en las zonas mineras, ¿qué partículas tienen? Partículas de polvo tienen, ¿no? Un montón. Entonces, no podemos respirar eso, son filtrados por los cilios, microcilios que tenemos en el aparato respiratorio. Calentamos ese aire que está ingresando y lo volvemos húmedo debido a nuestra temperatura de evaporación, ¿ya? También regulamos el pH por la vía respiratoria, eliminando el CO2. El CO2 es el principal regulador de pH que tenemos en nuestro organismo. Regulamos la temperatura porque nosotros eliminamos vapor de agua. Nadie ha ido a lugares donde hay nieve, fue mucho frío y comienzan a exhalar y exhalan vapor, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Vapor de agua, ¿sí? Vapor de agua. Entonces ahí lo perciben. Acá no es perceptible, pero en esa zona sí, porque se condensa el vapor de agua al salir, ¿no? Y bueno, convertimos algunas hormonas como la seca, que les vamos a ver más adelante, y también vamos a producir el sonido, porque nuestro aparato de fonación se encuentra inmerso en nuestra vía respiratoria, ¿ya? Esas son todas las funciones del aparato respiratorio. Entonces tenemos dos tipos de respiraciones. La respiración externa, que es el movimiento que viene del aire hacia afuera, y la respiración celular, que es la respiración que se da en el intercambio del oxígeno con el CO2 a nivel de nuestras células. Tenemos dos respiraciones. Entonces, la respiración tiene cuatro etapas básicamente, ¿sí? Primero, la clase de hoy día que se llama ventilación. Vamos a ingresar el aire y lo vamos a exhalar. Vamos a ventilarlo, ventilación, ¿ya? Segundo, vamos a intercambiar el oxígeno con el CO2, ¿sí? Vamos a intercambiar el oxígeno con el CO2. ¿Ya? Esa es la segunda etapa. Entonces, primero ingresa el aire y cuando el aire ya está en nuestros pulmones, entonces tiene que intercambiarse, ingresar oxígeno y sacar CO2. Esa es la segunda clase. La tercera clase es transportar ese oxígeno hacia las células, ¿ya? Y también el intercambio de ese oxígeno en las células, ¿no? El intercambio de oxígeno en las células y cómo recogemos el CO2 y lo llevamos a los pulmones. Finalmente, la última clase va a ser cómo controlamos esto, nuestro centro respiratorio, nuestra regulación de la respiración, ¿ya? Pues nuevamente lo mismo. Primera etapa es la ventilación pulmonar, la clase de hoy, ¿ya? Segunda etapa es el intercambio del oxígeno y el CO2 a nivel alveolar,
cómo van a intercambiarse. La tercera etapa es el transporte. Cómo transportamos ese oxígeno de ida hacia las células y el CO2 de regreso hacia los pulmones. Y la cuarta etapa es la respiración celular. Ahora, todo eso, absolutamente todo eso se basa en un juego de presiones. Y es donde más problemas se hacen en fisiología respiratoria. Pero si ustedes no saben manejar las presiones, no van a saber indicar oxígeno a un paciente cuando éste lo requiere. ¿Sí? Entonces necesitamos que ustedes sepan, para que ustedes sepan indicar. A veces las señoras enfermeras saben más que nosotros, pero no lo hacen. El que tiene que indicar es el médico. ¿Ya? Entonces el médico tiene que saber más que la señora enfermera. Por lo tanto, ¿ya? Una acción. Esa es la vía respiratoria. Una vía respiratoria superior y una vía respiratoria inferior. Superior de la laringe hacia arriba. Nosotros respiramos a través de la cavidad oral y de la nariz, ¿no? E ingresa el aire, no estoy hablando de oxígeno, ¿no? Ingresa el aire, ¿no? Hasta la glotis, que es donde se encuentran las cuerdas bucales, ¿ya? Es donde se encuentran las cuerdas bucales. De ahí comienza, de la laringe, comienza la tráquea y vienen los bronquios. De ahí viene la tráquea y viene el bronquio, los bronquios. El bronquio principal y los bronquios derecho e izquierdo. Esta es la tráquea, ¿no es cierto? Con sus 12 anillos traqueales. Acá es importante que ustedes sepan más o menos las longitudes, ¿no? La boca más o menos tiene una longitud de 10 a 12 centímetros y de la laringe hacia la tráquea hay otros 10 a 12 centímetros, ¿ya? Más o menos 24 centímetros. Aquí existe una zona de división de la tráquea que se llama carina. Esta carina viene la división de los bronquios derecho y bronquio izquierdo, ¿no? La parte anatómica ya la van a ver en una. Entonces, tenemos que existe una zona de conducción. Es decir, ingresa el aire a través de la boca, la nariz, y esa corriente de aire va a ingresar hasta los pulmones. Pero existe una zona donde solo se conduce, no va a haber intercambio de oxígeno con CO2. Y una zona de respiración, donde va a haber un intercambio de CO2 con oxígeno. Esta zona de conducción que calienta, filtra o limpia, humedece el aire que ingresa, esta zona se llama espacio muerto, porque no respira, solamente es un tubo de conducción, ¿ya? Y la zona respiratoria viene desde algunos segmentos hacia los alvéolos, ¿ya? Entonces, desde que viene la laringe, la tráquea, la carina y los bronquios, y comienzan los bronquios a dividirse, existen 23 divisiones hasta que se convierten en alveolos. Esta es la zona final, ¿ya? Esta zona final de los alveolos, son como moras, como saquitos, si se dan cuenta, ¿no? Entonces estos se van formando sacos y se llaman sacos alveolares. Estos tabiques o paredes entre los alveolos nos aumentan la superficie de respiración y esto nos permite que podamos respirar en mayor cantidad, ¿ya? En que haya más intercambio de oxígeno con CO2. Entonces el aire que respiramos hasta la zona 17, hasta la división 16, es solamente de conducción, solamente calienta, humedece y filtra. Y desde la zona 17 se comienzan a llamar bronquiolos respiratorios, ¿sí? Y estos bronquiolos respiratorios ya comienza a haber cierto intercambio, hasta que llegan aquí a los alveolos, ¿no? Y en los alveolos existe un intercambio de CO2 con oxígeno. En estos alveolos están cubiertos, como ven ustedes, de una capilaridad, ¿no? Y esa capilaridad nos permite que
que haya el intercambio adecuado. Llega CO2 y se va sangre oxigenada. Nuevamente las divisiones hasta la división 16, ¿no? Hasta la división 16, solamente zona de conducción, solamente humedece, calienta, y a partir de la zona 17 es la zona respiratoria, ¿sí? Es la zona respiratoria. Es más, las últimas tres divisiones, cuando ya entran a los sacos alveolares, ya el oxígeno ya no llega a corriente de aire, ya no hay presión para que llegue corriente de aire. Ahí solamente avanza el oxígeno por choque de sus moléculas, ¿no? Hasta el mismo alveolo. Entonces, los alveolos, saquitos alveolares, bronquios respiratorios. Estos alveolos tienen neumocitos, ¿sí? Neumocitos. Estas células que tienen, que se llaman neumocitos, son de dos tipos. Bueno, ahora ya se ven que hasta tres tipos. Vamos a hablar de dos tipos nada más, ¿ya? Los neumocitos 1 y los neumocitos 2, ¿sí? Los neumocitos 2 encargados de producir sustancia surfactante, ¿no? Ustedes ya lo han visto en histología. Producen una sustancia fosfolipídica surfactante, ¿no? Sustancia tensoactiva también se llama, ¿sí? Entonces, y los neumocitos 1, que antes se pensaba que era de sostén nada más, para que se mantenga la forma del alveolo, pero ahora se ha visto que también tiene cierta función de producir sustancias surfactantes. Asimismo, en los alveolos existen macrófagos, todo lo que son celularidad, ¿no? Para la defensa. Ahora, estos neumocitos 2, con su sustancia surfactante, sustancia tensoactiva, ¿para qué sirven? Así es, pero ¿cómo lo hacen? Eso del colapso ya, eso lo sabe pues de la enfermera, no la obstetriz. Entonces, esta sustancia surfactante, sustancia tensoactiva, a ver, ustedes, ¿qué pasa cuando ustedes lavan un pantalón después de 3 meses? Y le echan detergente. ¿Cómo sale su detergente? La primera, no, la espuma, ¡pum!, se deshace, ¿no? Se deshace, la espuma. Tiene sustancia tensoactiva, ¿no? Rompe la unión de las moléculas de grasa, ¿sí? Que tiene su pantalón después de 3 meses. Bien, nosotros en los pulmones tenemos líquido. Todo ese líquido que nosotros cuando hemos estado en la etapa fetal, los niños están respirando líquido, ¿no? Sus pulmones están llenos de líquido. Nosotros mismos producimos vapor de agua que se condensa y se vuelve líquido, ¿sí? Y está dentro de nuestros alveolos. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? ¿El agua cómo cae? ¿Así cae libre o cae en gotitas? ¿Cómo cae? En gotas. El agua tiende a juntarse, ¿no? Tiende a juntarse. Y entonces, entonces hace una tensión superficial, se juntan las moléculas de agua. Aquí en los alveolos de los niños, cuando respira agua, se junta el agua así, se va juntando. Y entonces se junta todo el alveolo ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que romper esa tensión superficial del líquido con la sustancia tensoactiva. Y entonces el líquido no lo vamos a eliminar, pero el líquido se va a hacer una peliculita así chiquita, delgadita, ¿no? Y entonces va a permitir que las moléculas de oxígeno puedan pasar al otro lado, ¿ya? Porque si tenemos el líquido todo pegado ahí, es una superficie grande, vamos a ver en las siguientes clases, no va a poder pasar el oxígeno. Entonces la función de la sustancia tensoactiva es romper la tensión superficial y tapizar nada más de un poquito, una capita de líquido delgada, todo el alveolo, ¿ya? Entonces eso es para evitar los síndromes, ¿no?, de membrana hialina, por ejemplo, los fetos. ¿En qué edad fetal producimos, en qué edad de nuestro desarrollo fetal producimos sustancia tensoactiva? ¿Y cuándo estamos maduros ya nuestros pulmones con sustancia tensoactiva? A las 34 semanas. Entonces, un niño que nace bajo las 34 semanas no tiene la suficiente cantidad de sustancia surfactante
como para romper la tensión superficial del líquido, y ese niño puede, sus pulmoncitos, al llorar el niño, ¿no? Se van a abrir sus pulmones, ¿sí? Llora, se abren sus pulmoncitos, sus alvéolos se llenan de aire, pero cuando se cierra todo el líquido, se vuelve a juntar y junta las paredes del alvéolo y se cierra, ¿no? Y el niño no puede volver a respirar, ¿ya? En cambio, si tiene la sustancia surfactante, el niño respira aire y abre sus alvéolos, y la sustancia surfactante le rompe la tensión superficial al líquido, y entonces queda una peliculita delgadita de líquido y el niño comienza a respirar con tranquilidad, ¿ya? Entonces, antes de 34 semanas es riesgoso que nazca un niño, ¿ya? Entonces, ahora ya, bueno, ya tenemos sustancia surfactante exógena, ¿no? Ya existe, es un poco cara, pero sí tenemos. Nuestro problema viene que, como todo en el Perú, se agota, se descontinúa, los de logística no compran, y ahí tenemos problemas. Hemos tenido cadenas de fallecimientos de niños porque no compraban sustancias surfactantes, y es crítico, aquí en el seguro, en los dos hospitales. Bien, y también el alveolo está pegado a capilares, ¿no? Está rodeado de capilares, y el oxígeno que ingresa tiene que pasar esta pared, por eso el líquido, miren, una capita delgadita el líquido tiene que ser, que nos ayuda a la sustancia tensoactiva. Tiene que pasar el alveolo de aquí hacia el capilar para pegarse al eritrocito donde está nuestra hemoglobina, ¿no? Que ya hemos visto en el ciclo pasado, ¿sí? Y la hemoglobina se pega al oxígeno, ¿sí? Para transportar. Entonces depende de la cantidad de hemoglobina que tengamos para que se transporte también el oxígeno, ¿ya? Entonces, pero esto tiene que no puede tener un grosor más allá de 0.5 micras, ¿ya? ¿Sí? Para que pase el oxígeno de acá hacia el alveolo. Y ahí vienen otros problemas. Si no tenemos sustancia surfactante, el líquido va a estar acá, ¿no? Todo coleccionado, nos hace mucho más grande el espacio. Tenemos a veces neumonías. En las neumonías se inflama y se llena el líquido acá, tampoco se puede pasar. Tenemos a veces problemas, por ejemplo en la minería a tajo abierto informal, que no tiene medidas de seguridad, la gente respira mucho polvo, ¿no? Y entonces aquí se llena de ese polvo, aquí pasa ese polvo y lo endurece y lo hace más grande, fibrosis pulmonar, ¿sí? En las carpinterías, los carpinteros no usan máscaras, están respirando todo el día el acerrín, no pasa nada, pero se mueren a los 35, 40, 50 años, no llegan. ¿Por qué? Porque se llena de acerrín acá, ¿no? Todas esas partículas, fibrosis pulmonar. Y en Afganistán, el promedio de vida, ¿cuánto es? 36 años, 38 años en hombres. ¿Por qué? Porque tienen minas de carbón a tajo abierto y ellos no usan medidas de seguridad. Entonces, respiran el carbón pasa acá y le endurece esto y lo hace más grande, ¿ya? Entonces, y acá, en esta zona también puede haber problemas, sí, también puede haber problemas. Por ejemplo, cuando hay un edema de pulmón, el líquido sale de los vasos sanguíneos y llena acá y lo hace más grande. O sea, acá no puede crecer esto, ¿ya? Más de 0.5 micras para que pueda pasar el oxígeno hacia la hemoglobina. Si no, no va a pasar y no vamos a respirar. Puede haber oxígeno en el ambiente, pero nuestro pulmón está mal. Y ahí vienen los neumólogos, ¿no es cierto? Los neumólogos dominan muy bien esto. ¿En qué parte exactamente se enfermó nuestro pulmón? ¿Ya? Eso lo vamos a ver en una clase. Pero entendí esa parte, ¿no? Bueno, y los macrófagos que nos libran de todo. Entonces, ¿y cómo entra pues el aire hasta nuestros pulmones? Tenemos dos pulmones, derecho y izquierdo, y tenemos que ingresar el pulmón, los pulmones tienen que crecer, ¿no? Entonces, el fenómeno por el cual nosotros vamos a hacer que ingrese el aire a los pulmones es cuando inspiramos, tomamos aire y cuando exhalamos nuestros pulmones disminuyen de tamaño, ¿sí? Aumentan y disminuyen de tamaño. ¿Y eso cómo pasa? ¿Por qué el pulmón no se colapsa? El pulmón no se colapsa, no se hace chiquito y grande, porque tiene algunas características, ¿ya? El pulmón está cubierto de una membrana virtual que se llama pleura pulmonar o pleura visceral, ¿no? Está cubriendo todo el pulmón.
hay un pequeñísimo espacio virtual prácticamente con una poquísima capa de líquido, y hay otra pleura que se llama parietal, que está pegada a la pared torácica, ¿ya? Entonces, esas dos pleuras, visceral y parietal, están pegadas prácticamente por ese líquido, esa pequeña cantidad de líquido, y hacen una presión negativa. ¿Cómo es una presión negativa? Cuando ustedes viajan en el carro, ¿no han visto que ponen muñequitos con su chupón ahí en el vidrio? ¿Sí? Y no lo pueden despegar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese chuponcito está haciendo presión negativa, entonces está absorbiendo, aspirando. Entonces la pleura parietal hace una presión negativa con el pulmón, entonces lo aspira. Entonces lo jala, ¿sí? No deja que se recoja, porque el pulmón en sí es un tejido muy elástico, ¿sí? Entonces se retrae rápidamente. Pero la pleura no deja que se haga eso. La pleura le da una presión de menos 5 centímetros de agua, ¿ya? O sea, lo jala a esa presión al pulmón, menos 5 centímetros de agua, ¿sí? Y existe este espacio virtual pequeñísimo de líquido que permite que se roza. Hay enfermedades de la pleura, sí, la tuberculosis llega a la pleura, por ejemplo, ¿no? La inflama y ya no hay esa pequeñísima cantidad de líquido, sino se llena de líquido, un montón de líquido de la pleura. La empleuresía se llama, también nos dificulta la respiración. Pues como ven, hay varias enfermedades que pueden afectarnos a los pulmones, ¿eh? Pero tienen que conocer bien dónde es. Entonces, una de las características del pulmón es su tejido elástico, se llama elasticidad, es la capacidad del tejido de retraerse y volver a conservar su forma, ¿no? Es decir, cuando yo inspiro, la pleura jala el pulmón, y cuando expiro, el pulmón, como se va quedando sin aire, quiere colapsarse, quiere volverse chiquito, pero la pleura no lo deja, ¿no? No lo deja, entonces lo vuelve a inspirar. Entonces nos sirve la presión negativa de la pleura de menos 5 centímetros y el tejido elástico del pulmón, la elasticidad. Y entonces, aquí en la elasticidad tenemos que hablar también que al ingresar el aire genera dos tipos de presiones, ¿ya? El aire cuando ingresa también, nunca su pulmón se va a quedar sin aire, ¿sí? Los gases que están ingresando generan presión dentro del pulmón, ¿sí? Y ahí vemos que ya han visto seguro en biofísica la ley de Dalton y la ley de Boyle-Mariotto, ¿cierto? Ahora ya se acordarán o no se acordarán. La ley de Dalton, que era la suma de las presiones de todo el aire que entra, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, ¿no es cierto? Entonces, el aire que ingresa no solamente tiene oxígeno, sino tiene otros gases que ingresan con él, ¿ya? Y la ley de Boyle, que nos quiere decir que mientras más chiquito es el espacio, más pequeño es el espacio donde va quedando ese aire, genera más presión, ¿no? Es inversamente proporcional al espacio, ¿no? La presión. Es decir, la presión que tengamos acá en la tráquea, que son espacios grandes, en los bronquios grandes, no va a ser igual que la presión que hay en un alveolito, ¿no? Porque ahí llega y genera más presión. Y esa presión es lo que nos va a ayudar a que pase el oxígeno del alveolo hacia la sangre. La ley de Boyle, ¿no? Entonces, la ventilación pulmonar, que es la clase de hoy día, es el movimiento del aire de aquí afuera hasta nuestros alveolos. ¿Cómo va llegando? Va llegando por un juego de presiones, ¿no? Desde la presión que existe aquí a la presión que existe en nuestros alveolos. Va bajando la presión, porque aquí tiene que haber más presión que aquí y que en los alveolos, ¿ya? Entonces va jugando así el ingreso del aire. Entonces, ¿y cómo nosotros cuantificamos la cantidad de aire, la ventilación pulmonar, que es la cantidad de aire que ingresa por minuto a la vía respiratoria? La cuantificamos primero por el volumen de aire que nosotros tomamos. En teoría, la cantidad de volumen que tomamos nosotros de aire es 500 mililitros, es decir, cada inspiración es 500 mililitros, pero mi inspiración no va a ser la misma que ustedes, ¿no? Los más grandes van a tomar 600, 700, ¿no? Y los más chiquitos y flaquitos van a tomar 300, 350, ¿no? No todos tomamos igual, pero para cuestiones didácticas, para cuestión de enseñanza, vamos a asumir
vamos a asumir que son 500 mililitros. En el examen, claro, no les voy a preguntar yo con 500 mililitros, ¿no? Entonces, el volumen corriente que ingresa al aire, también en sus cifras en inglés se llama volumen tidal, es decir, lo pueden encontrar como BC o como BT, volumen tidal o volumen corriente. Vamos a tomarlo como 500 mililitros, ¿ya? 500 mililitros, ¿sí? Y la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal debe estar entre 12 a 16. Vamos a tomarla como 12. Entonces, si tú respiras 12 veces 500 mililitros, tu ventilación pulmonar va a ser 6.000 mililitros, 6 litros. ¿Ya? O sea, cada minuto ustedes están consumiendo 6 litros de aire. Y esos 6 litros de aire que ingresan a su pulmón, ¿sí? Exhalamos también CO2, ¿sí? Y ese CO2, la atmósfera se va a llenar de CO2. ¿Qué va a pasar con el CO2? Exhalamos nosotros. ¿Qué pasa? Una de las causas del calentamiento global y lo que estamos pasando y que la Tierra va a desaparecer en el 2058, ya nadie va a vivir, ¿cuál es? El CO2. El CO2. ¿Y qué pasa con el CO2 que exhalamos? Es imposible que ustedes dejen de respirar y producir CO2, ¿no es cierto? Y mientras más millones de millones somos en el mundo, seguimos exhalando más CO2, más CO2, más CO2, ¿no? ¿Y qué pasa con esos CO2? ¿Con quién? Ya, pues, ¿pero dónde? El CO2 que exhalamos, ¿cómo lo transformamos en oxígeno de nuevo? Doctores. Ahí está. Las plantas, ¿no es cierto? Si no tuviéramos bosques, no tenemos plantas, no vamos a tener oxígeno. Y esa es la causa del calentamiento global. Ahí la tienen, la causa del calentamiento global. O sea que tienen que tener su arbolito en su casa, todo, ¿no? Y cuidarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el volumen corriente es 500 mililitros, volumen corriente, volumen tidal, ¿ya? 500 mililitros. Pero les reitero, eso no es lo usual, eso es lo teórico. Normalmente nosotros usamos casi 6 mililitros por kilogramo de peso, ¿ya? 6 litros por kilogramo de peso, pero eso no lo vamos a manejar nosotros, lo vamos a manejar más adelante. Vamos a trabajar con 500 mililitros y con una frecuencia respiratoria determinada. ¿Siempre la frecuencia respiratoria es igual? ¿Siempre es igual? No, ¿no es cierto? Va cambiando la frecuencia respiratoria de acuerdo a nuestra actividad física. Bien, entonces la inspiración es el ingreso y la expiración es la salida. Y la ventilación pulmonar es el producto de la cantidad de aire que ingresa, el volumen tidal o volumen corriente, 500 mililitros, y la frecuencia respiratoria. Esa es la ventilación pulmonar. Usualmente, en teoría, es 6 litros por minuto de aire. ¿Y quién permite que el pulmón se mantenga indemne? La pleura, ¿no? Con su presión negativa de menos 5 centímetros de agua, ¿sí? Pero también, para que podamos inspirar, necesitamos tener musculatura, ¿no? Entonces, para la inspiración, por ejemplo, los músculos intercostales externos hacen que las costillas se vuelvan más horizontales, ¿no? Entonces, cuando se vuelven más horizontales, las elevan y el tórax se amplía de atrás hacia adelante. Y al hacer esto, el diafragma baja, desciende. Y al descender, entonces el pulmón crece de arriba hacia abajo. Y entonces nosotros podemos inspirar, ¿sí? Tomamos nuestros 500 mililitros. Y cuando exhalamos, cuando expiramos, nuestros músculos intercostales internos, entonces vuelven las costillas hacia su posición original y los músculos abdominales regresan el diafragma hacia arriba, ¿no? Y entonces los pulmones se hacen pequeños. No se colapsan porque tenemos la presión negativa de la pleura, ¿ya? Gracias a la presión negativa de la pleura. Y ahorita en espirometría vamos a ver cómo medimos eso, cuánto entra y cuánto sale.
porque eso se puede medir. ¿Tenemos músculos accesorios de la respiración? Sí, que se utilizan cuando, por ejemplo, no está bien nuestra pleura, nuestro pulmón está duro, no podemos tomar la cantidad adecuada de oxígeno, ¿no? Nuestro pulmón tiene alguna enfermedad. Usamos los esternocleidomastoideos, podemos usar los escapulares, ¿ya? Los espinosos, etc, etc. Entonces, inspiración y expiración. En la inspiración entra el aire, aumenta la caja torácica, y en la expiración sale el aire y disminuye la caja torácica. Y los pulmones no se colapsan gracias a la pleura y a la elasticidad del pulmón, ¿no? Que permite que se quede pegada la pleura. Ahora, pero ese es, digamos, ya lo usual. Pero les vuelvo a reiterar, cuando yo inspiro, la presión de aquí afuera del medio ambiente tiene que ser mayor que los alveolos, ¿no? Entonces en los alveolos, al crecer los alveolos, la presión va disminuyendo siguiendo la ley de ¿quién? ¿Qué ley vimos ahorita? El continente y el contenido, ¿cuál era? La ley de Boyle, ¿cierto? Al aumentar el tamaño de los alveolos, entonces se hace menos presión, disminuye la presión, entonces la presión de acá arriba es mayor que la de los alveolos. Pero al exhalar y volverse mis alveolos chiquitos, la presión aumenta en los alveolos y entonces hay salida de aire. ¿Ya? Inspiración y expiración. La presión atmosférica es mayor que la alveolar en la inspiración e invertimos en la expiración. La presión alveolar es mayor que la presión atmosférica. ¿Lo hemos medido? ¿Lo podemos medir? Sí, lo podemos medir. Bueno, esto es, por ejemplo, para que se mantenga la elasticidad del pulmón, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos en una guardia nosotros y nos llega lo usual, un acuchillado, el acuchillado de los amos? ¿Qué es lo que pasa? Entonces rompemos la pleura, ¿no? Rompemos la pleura. Y al romper la pleura, ¿qué pasa con el pulmón? Entonces ya no tiene quien lo jale, ¿no? Ya no tiene que le mantenga la presión negativa, porque por ese agujero está entrando aire y encima ya no hay quien tenga la presión negativa. Entonces, ¿qué pasa con el pulmón? Se colapsa, se vuelve chiquitito, ¿sí? ¿Y ese pulmón respirará? No va a respirar. ¿Qué harían ustedes si ven así a un acuchillado en la calle? ¿Qué van a hacer? Antes de desmayarse por el sangrado y todo eso. ¿Cuál sería su primera respuesta? El 90% corre y toma sus bombillas y se hace loco. El resto, ¿qué haría? Tapar. Hay que evitar que siga ingresando el aire, pues chicos, hay que evitar que siga ingresando el aire, ¿no es cierto? Hay que evitar que siga ingresando el aire. Se cubre, ¿ya? Eso es lo único que podemos hacer. Llegue al hospital, trataremos de jalarlo, de crear una presión negativa artificial y jalar ese pulmón. Si no ha pasado mucho tiempo, lo conseguimos. ¿Ya? Entonces, ya eso lo van a hacer cuando hagan cirugía experimental, drenajes torácicos. ¿Ya? Bueno, si esto es mucho, por ejemplo, seguro han visto en las películas, si esto es mucho, segundo espacio intercostal, línea media clavicular, le ponen un vocal, todo el aire sale por ahí, ¿no? Entonces, lo que entra lo sacan por acá, ¿no? Porque siguiendo las leyes de física nomás, ¿no es cierto? Los gases se van hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, sale. Si el hueco está por acá, sale por acá. ¿Ya? Entonces, ahí podemos también dar un si saben hacerlo, que espero que lo aprendan cuando hagan cirugía experimental, entonces pueden salvar la vida de un paciente. ¿Ya? Ya en el hospital, o sea, esa es la primera respuesta, en el hospital se arregla el resto. ¿Ya? Entonces, ese es el mayor riesgo cuando se pierde la integridad. Pero solo se pierde así, por ejemplo, si tiene un accidente de tránsito y el paciente golpea su tórax contra el timón, rompe sus costillas, el filo de la costilla rompe la pleura, ¿no es cierto?
Y ahí puede tener un neumotórax, neumo porque es aire, tórax, porque tiene tórax, cerrado. O sea, no tienes un cuchillo ahí, pero tienes un neumotórax cerrado. Ahí sí, si no le pones el abocado, se muere el paciente. ¿Y por qué se muere un paciente con esto? Se muere porque todo ese aire que va entrando, miren el pulmón cómo se ha vuelto chiquito, y entonces después va empujando, sigue entrando el aire, va empujando el corazón, ¿no es cierto? Sigue entrando el aire y comienza a empujar al otro pulmón, y empuja el corazón y el pulmón los presiona hasta que no hay sangre, no circula la sangre y el paciente se para. Entonces ya saben, situaciones de suma emergencia, ¿no? Entonces miren, cuando ingresa el aire en la inspiración, por ejemplo, en la expiración, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En la expiración, la pleura, esta es la pleura, tiene menos 5 centímetros de agua. Y la presión alveolar y la presión atmosférica las vamos a poner como 0. Son valores absolutos, solo para que tomen el ejemplo. Cuando hacemos la inspiración, es decir, la pleura se hace más negativa, ¿no es cierto? Jala al pulmón, lo hace crecer al alveolo. Entonces, más o menos menos 3 centímetros de agua se ha calculado que es eso, esa presión. Entonces, la pleura en la inspiración no es menos 5, es menos 8 centímetros de agua. Y el alveolito se abre con una presión de menos 3. Entonces, hay más presión acá que acá, ¿no? Y entra el aire. ¿Ya? Y cuando yo exhalo, la pleura igual, regresa a su menos 5 y se hace menos 3 positivo. Entonces queda con menos 2. El alveolito ya no se hace menos 3, se hace más 3. Se acorta, entonces su presión es mayor y elimina el aire. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen ustedes más o menos que correlación. ¿Qué es la presión transpulmonar? La presión transpulmonar es la diferencia que existe entre la presión pleural y el alveolo. ¿Ya? La presión transpulmonar. Entonces, a mayor volumen, la presión transpulmonar necesita más centímetros de agua, ¿no es cierto? Se genera más centímetros de agua de diferencia. ¿Por qué? Porque la pleura se hace más negativa y el alveolito también se hace más negativo, ¿no? Entonces van creciendo. Entonces, volumen corriente. ¿Cuál era el volumen corriente? 500, lo que sea. Frecuencia respiratoria. Ventilación pulmonar. Ventilación pulmonar es el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Esa es la ventilación pulmonar. ¿Ya? Producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. ¿Cuándo aumenta la ventilación pulmonar? Con el ejercicio. Por ejemplo, nuestros atletas. ¿Qué hacen nuestros atletas? Cuando comienzan la carrera, comienzan a hacer el ejercicio, ¿qué hacen? Aumentan la cantidad de aire que van tomando, ¿no? Ya no toman 500, van tomando 600, 700 en cada respiración. Pero conforme viene aumentando el ejercicio y el agotamiento, también aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, en un ejercicio dice que aumenta hasta 3 veces, ¿no?, la cantidad de aire que nosotros consumimos. Si consumes 5 litros, al hacer ejercicio vas a consumir 15 litros. Primero, el volumen. Y segundo, la frecuencia respiratoria. Y la distensibilidad pulmonar, es decir, la capacidad de que el pulmón se mantenga en su forma, aumente y disminuye tamaño, su distensibilidad, su compliance pulmonar, tiene que ver en directa relación a la elasticidad y a la tensión superficial. Otra vez volvemos con la sustancia surfactante, que habíamos explicado ya al comienzo, ¿no? Es importante la sustancia surfactante para evitar el colapso. Cuando se colapsa el pulmón en un niño, en un neonato, se conoce como membrana hialina, ¿no? El síndrome de membrana hialina. Es decir, el pulmoncito se abrió un momento y ahí se volvió a cerrar, ¿sí? Entonces, para que se mantenga abierto en un prematuro necesitamos estarle poniendo sustancia surfactante. Y existen 2 tipos de resistencias pulmonares, ¿no? Las resistencias elásticas o estáticas y las resistencias aéreas.
Las resistencias elásticas dependen de la distensibilidad pulmonar, ¿ya? Las resistencias elásticas o estáticas, es decir, siempre van a estar ahí. ¿Cuáles son las resistencias elásticas o estáticas? La compliance pulmonar, es decir, su elasticidad del pulmón, ¿sí? Y la sustancia surfactante, lo que habíamos visto ahorita, son resistencias elásticas, ¿no? Y las resistencias aéreas o dinámicas dependen, más bien dependen de los bronquios, dependen del diámetro de las vías respiratorias, ¿ya? Esas son dinámicas porque pueden ir cambiando de acuerdo. Por ejemplo, los asmáticos, ¿qué pasa en los asmáticos? Las resistencias dinámicas, ¿qué pasa con ellos, los bronquiólogos? En los asmáticos o en las bronquitis asmatiformes, bronquitis crónicas, ¿qué es lo que pasa? Las vías respiratorias se cierran, se hacen más pequeñas. No los alveolos, las vías respiratorias, los bronquiolos, ¿ya? Se hacen más chiquitos, se inflaman, más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tomo el aire así, ¿no es cierto? Y lo exhalo. Mi relación inspiración-expiración es 1, 2. 1 inspiración y 2, y en los deportistas es como 3. 1 inspiran y exhalan como 3. Muchos deportistas no saben que hacen eso, ¿no? Los educan y les dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Vas a respirar así, así, así como ustedes, ¿no? Que le creen a su trainer de su dieta, no van al nutricionista, ustedes al trainer le dicen, no, sí, tienes que comer esto, lo otro. Igual, ¿no es cierto? El deportista, su entrenador, ¿no? No hay fisiólogos, deportólogos en el Perú, ¿no? Entonces, el entrenador asume esa función. Entonces le dice, o el preparador físico le dice, respira así, y lo educan así. Entonces, 1, 2 o 1, 3 es la relación. O sea, inspiro como 1 y me demoro en expirar como 2 segundos, y en los deportistas como 3 segundos. Ya. ¿Qué pasa en los asmáticos? Se cierran los bronquios. Entonces yo respiro lo normal, respiro lo usual. Y cuando tengo un asmático, los bronquios se cierran, ¿no? Y entonces cuando voy a expirar, encuentro mi alveolo, encuentro un bronquio cerradito, aumentó mi resistencia dinámica, se cerró. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo este aire del alveolo quiere salir, pero no va a salir a la misma velocidad. Y entonces la expiración de un asmático, un paciente con bronquitis asmatiforme, con un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces se prolonga. Va a botar el aire, pero lo va a hacer más despacito, ¿no? Y entonces, y también ¿qué pasa en un asmático? Por ejemplo, cuando pasa esto, aumenta esta resistencia aérea dinámica, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen parrilla en su casa, ¿no les han dado a sus papás el tubito para que soplen? ¿Les han dado o no les han dado? No, ustedes solo comen, no hacen nada. Los que han visto eso, ¿qué pasa con ese tubito? ¿Cómo es el sonido? Es como un silbato, ¿no es eso? Silba, ¿no? ¿Por qué? Porque es una gran cantidad de aire al tubito, al diámetro ese, y no se puede dilatar, y produce ese sonido de un silbido, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo en los asmáticos. Se cerraron los bronquios y entonces tomaste el aire y cuando lo exhalas, ¿qué pasa? ¿Qué sientes en tu pecho? Silba el pecho. Silba el pecho. ¿Por qué? Porque se cerraron, la resistencia aumenta. ¿Ya? Y entonces eso pasa en los asmáticos, en los bronquitis asmatiformes, en los EPOC, que se cierran los bronquios, aumenta su resistencia. ¿Ya? Y entonces eso se llaman síndromes obstructivos, porque se obstruye el pulmón. ¿Ya? Porque aumentan las resistencias dinámicas. Y entonces, ¿qué pasa con el asmático? Por ejemplo, el asmático, si ya decimos, toma la misma cantidad de aire que nosotros, sí, toma igualito. El problema es cuando lo va a expulsar. Entonces, su expiración es más prolongada, se demora más. Y sentimos los sibilantes. Entonces, ustedes solo con fisiología, ustedes van a examinar, se ponen el estetoscopio y examinan el pecho de un asmático y van a sentirle los sibilantes, los silbidos sibilantes, y van a sentir que se demora más tiempo en exhalar. ¿Ya? Y saben que está en crisis. Entonces, la ventilación alveolar es diferente a la ventilación pulmonar. La ventilación alveolar es cuando llega el aire hasta los
alveolos, a la zona respiratoria. ¿Y cómo dijimos que se llamaba antes de la zona respiratoria? ¿Qué nombre tenía? Espacio muerto. El espacio muerto, no es zona respiratoria. La ventilación alveolar es la cantidad de aire que llega a la zona respiratoria, ¿ya? Y el espacio muerto es la zona solamente de conducción. ¿Cuántos mililitros nos gastamos en la conducción? ¿Cuánto se queda ahí en el espacio de conducción? Dijimos 150 mililitros. 150 mililitros. Y entonces, si nosotros inspiramos 500 mililitros, en teoría, 500 mililitros, y en el espacio muerto se queda 150 mililitros, ¿cuánto de aire llegaría hasta nuestra zona respiratoria? 350. Entonces, la ventilación alveolar es el producto de la cantidad de aire que llega hasta nuestros alveolos, ¿no? O sea, sería el volumen corriente menos el espacio muerto, ¿ya?, por la frecuencia respiratoria. Entonces, volumen corriente menos espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Es decir, 350 por 12, ¿no es cierto? 350 por 12. ¿Y cuánto es 350 por 12? 4200, ¿no es cierto? Entonces sería 6000 es el volumen corriente y 4200 es la ventilación alveolar, ¿no? Perdón, 6000 es la ventilación pulmonar y la ventilación alveolar es 4200. Ahora en el examen yo les voy a preguntar así, ¿no? Les voy a decir, tenemos un paciente que tiene un volumen corriente de 800 mililitros con un espacio muerto de 200 mililitros según su peso corporal y una frecuencia respiratoria de 12, ¿no? O 14. Calcule usted la ventilación alveolar, calcule usted la ventilación pulmonar. Listo. Nada más. Y el espacio muerto tenemos dos tipos de espacios muertos. Hasta tres, pero vamos a hablar solo de dos. Espacio muerto anatómico, la zona de conducción, es decir, de la boca hasta el área, hasta la zona 16, la división 16, ¿no es cierto? Que hasta ahí debe haber 150 mililitros. Y el espacio muerto fisiológico, que lo vamos a ver en algunas clases más adelante,